Segunda mitad del siglo XX. El arte del siglo XX se ve fuertemente influenciado por política y sociedad del momento. Es un arte que no escapa de la realidad, sino todo lo contrario, brota a ella como una forma de catarsis. Luego de la Ilustración, que había creado un sentimiento de confianza en el ser humano, la razón y la ciencia, estos valores entraron en crisis. Las dos guerras mundiales marcan un clima tenso e inestable, lleno de horror y de destrucción. La crisis europea y la crisis de la bolsa estadounidense en 1930 impactan en la sociedad, creando un movimiento artístico de protesta. El informalismo es un movimiento artístico que aparece en Europa a finales de los años 40, en el que se utiliza un lenguaje abstracto donde los materiales desempeñan un papel decisivo. El término se debe al crítico francés Michel Tapie, que en 1951 empezó a utilizar los conceptos arte informal y arte diferente. El término informalismo es complejo y en él cabe integrar otras tendencias como matérica, gestual, tachismo y espacialista. En el informalismo encontramos una fuerte presencia de la personalidad del artista a través de las técnicas o materiales empleados, una exaltación del azar y la improvisación, un rechazo de la construcción premeditada y una base ideológica fuertemente vinculada con el existencialismo. En España, el informalismo alcanza un enorme auge en la década de los 50 en una generación de artistas cuyos lenguajes fluctúan entre el informalismo europeo y el expresionismo abstracto americano. Entre ellos está Jackson Pollock con número 1 y Anthony Tapios con ocre y negro con tela encolada. La neofiguración o pintura neofigurativa es un movimiento artístico de la segunda mitad del siglo XX, caracterizado por una vuelta de la pintura figurativa frente a la abstracción. Aunque los pintores tratan el tema de una manera informal y expresionista, surge como una reacción el arte abstracto tras la Segunda Guerra Mundial, en especial durante los años 1950 y 1960. El término neo y figurativo surgió en los años 60 en Argentina, México, Venezuela y España para representar una nueva forma del arte figurativo. En España se desarrolló hasta el año 1965, momento en el que se pasó a la figuración narrativa. La nueva figuración preconizaba un retorno al objeto y a la realidad cotidiana. Se vuelve a representar la realidad, en particular la figura humana, pero con las técnicas de informalismo. Suele tener un sentido de denuncia social. Se aprecian tendencias de expresionistas en las que se adoptan formas orgánicas deformadas o monstruosas como las obras de Francis Bacon, compuestas de manera desordenada. Pop art. Aunque lo pueda parecer, el pop art no es un estúpido movimiento en el que los artistas se ponen a crear obras fáciles para un público lento. Si lo pensamos, es más bien un arte muy político y muy consciente de la realidad de nuestra sociedad de consumo. Otra cosa es que te guste o no esta sociedad. Los artistas pop en realidad documentan lo que ven a su alrededor, con sus luces y sus sombras. Es ni más ni menos la manifestación plástica de una cultura que se caracteriza por varios factores como son el consumo vertiginoso, la tecnología, el ocio, el consumo, las modas, la democracia, todo fabricado, empaquetado y listo para venderse. El arte más que nada es otro producto y para un mayor rendimiento se puede producir en serie. Nuestra cultura es superficial, es inexpresiva e impersonal, es repetitiva y saturante. Es casi una religión con sus iconos, logotipos publicitarios, sus santos, celebridades y sus liturgias consumir que nos anestesian para olvidar los problemas graves que nos acechan. Llegados a este punto, el arte ya no imita la vida, sino que es la vida la que imita el arte.
Entre ellos está Andy Warhol, un artista muy importante en su época, con su obra Sopa de Champel, y Roy Lichtenstein con Gothia Bastard. Hiperrealismo. Este movimiento artístico fue desarrollado a finales de los años 60 en Estados Unidos y en Europa. Este era un deseo, una necesidad de superación o igualdad que se tenía en la fotografía, de manera que quería retratar como la mímesis de la realidad poro a poro, de manera que querían retratar la realidad a partir de la pintura. Dentro de las obras está plasmado el detalle, el reflejo, las sombras, las luces y la textura de una manera que hará que el espectador vea la realidad misma dentro de lo real. Los artistas de ese momento se negaban a la abstracción dentro de sus obras y la ausencia de la pincelada, de manera que dentro de las obras no se va a ver algún rastro de pincel, sino que será como muy limpia la pintura. Vemos el caso del ejemplo de su obra de Richard Estes y Jackson Craft, donde a partir del óleo o del lienzo se hará este tipo de técnica que hará un reflejo de la mímesis de la realidad. Arte conceptual. Se desarrolló a finales de los años 70. Esta es una manifestación muy diversa, las cuales no tienen fronteras definidas. La verdadera obra de arte no es el objeto físico producido del artista, sino que la obra es el mismo proceso, ya sean notas, bocetos, maquetas, diálogos, hará que la obra final tenga sentido, ya que esta manifestación prima el concepto de las ideas. Este tipo de obras no solo tiene una experiencia objetual y estética, sino que esta trasciende más allá de la materia. Dentro del arte conceptual no se apela al goce inmediato derivado de la obra, de la contemplación, sino que la interacción del espectador va más allá, ya que deviene el juicio y la contemplación reflexiva que la persona tenga acerca de la obra. Tenemos dos ejemplos, que es el de Marcel Duchamp, La Fuente, de 1917, de porcelana y óleo, y Robert Smithson, la espiral de Yeti. Este espiral ya hace parte del land art, que es como otra categoría que hace parte dentro del arte conceptual, y también deviene de lo antes ya mencionado, de la escultura en espacio expandido, de manera que, digamos, este tipo de obras no se puede trasladar a un museo o a una galería, de manera que se haga, pues no tendrá la misma esencia de este. Graffiti. Sus orígenes vienen de los años 70 en Nueva York. Es una modalidad de pintura libre y creativa, destacada por la ilegalidad en espacios urbanos, ya sean paredes, medios de transporte, casas, puertas. Bueno, en la actualidad no todo el graffiti que se realiza es ilegal, pues, porque ya ha tenido como una acogida más cultural en la sociedad, que hace, digamos, que en algunas organizaciones del gobierno tengan apoyo para sus expresiones, pero que de todas formas sus orígenes vienen de la ilegalidad. Este modo de pintura comienza desde del desarrollo de la pintura en aerosol y de otros materiales para la creación de imágenes en edificios y en espacios urbanos. En el caso de Nueva York eran frecuentemente intervenidos en los trenes subterráneos de Nueva York. Este tipo de obras o grafitis no suelen estar expuestos en museos o galerías, pero que de todas formas algunos artistas se han apoyado en esta técnica o en esta idea para desarrollar ideas o obras
que sí estén diseñadas para su exposición en un museo. Tenemos el ejemplo de Taki 183, que era un domiciliario, el cual a través de sus pinturas, sus rayones, sus intervenciones, eh, invadió todo Nueva York, de manera que se hizo famoso pues porque las personas se preguntaran como, ¿y este quién es? En otro ejemplo es el de Katie Haring, el cual por medio del metro de Nueva York hacía estas siluetas de humanos o animales de manera muy rápida, de manera que no fuera descubierta por la policía y pues fuera encarcelado. La videoinstalación. Este viene a partir de los años 90, partiéndose o tomándose a partir de la televisión, donde su obra es intangible. Se quiere llevar a cabo el mensaje de rapidez, apropiándose de múltiples aspectos del lenguaje y del movimiento, donde la velocidad y la superposición de imágenes eran eh, las principales características para la realización de estas videoinstalaciones. Este tipo de obras son retratadas a partir de imágenes del cuerpo o del cotidiano, ya sean esporádicas o intencionales experimental. En el caso de la obra de Tony Osler, Number Summer, podemos ver las diferentes ojos, posiciones de ojos en movimiento, que podemos ver a partir de las pantallas redondas. En el caso de Electronic Super Wi-Fi, podemos ver que se retrata a partir de luces la silueta de los Estados Unidos, donde en cada estación tenía una proyección de video totalmente diferente, ya sea del cotidiano, del paisaje, de la persona, retratados todos en el mismo instante. En el caso del videoarte podemos tomar como ejemplo a Bill Viola, el cual hace videos experimentales con tratamiento plástico, el cual ella tiene un interés por la historia del arte, teniendo un enfoque más hacia el Renacimiento y el Barroco, donde ella tiene un gran interés dentro de sus obras implantar alguno de los 4 elementos. En alguno de sus videos son movimientos religiosos y el cual está proyectado de manera lenta para mejor apreciación. En el caso del ejemplo de Emergence, está implantado el elemento agua, donde da una alegoría que están sacando a Jesús. Entonces lo hacen de manera muy lenta para mejor apreciación. Y en estos tipos de formatos son tomados como registro para las demás personas que no tienen la posibilidad de verlo y mejor difusión de su obra. Hiperrealismo. Este movimiento artístico fue desarrollado a finales de los años 60 en Estados Unidos y en Europa. Este era un deseo, una necesidad de superación o igualdad que se tenía en la fotografía, de manera que quería retratar como la mímesis de la realidad poro a poro, de manera que querían retratar la realidad a partir de la pintura. Dentro de las obras está plasmado el detalle, el reflejo, las sombras, las luces y la textura de una manera que hará que el espectador vea la realidad misma dentro de lo real. Los artistas de ese momento se negaban a la abstracción dentro de sus obras y la ausencia de la pincelada, de manera que dentro de las obras no se va a ver algún rastro de pincel, sino que será como muy limpia la pintura. Vemos el caso del ejemplo de su obra de Richard Estes y Jackson Craft.
donde a partir del óleo o del lienzo se hará este tipo de técnica que hará un reflejo de la mimesis de la realidad. De manera que se obtiene una responsabilidad humana, tanto el uno como el otro, tal es la manera de Chris Burden en el SOT de 1971, de manera que su principal idea era que le pegaran un tiro alrededor de rozándose, pero de todas formas al final pues se le terminó rozando o pegando el tiro en su brazo, de manera que se lastimó. Cinismo vienés. Este se toma a partir del performance, ya que se trabaja a partir del cuerpo, pero esta es de manera especial, ya que compromete el cuerpo a un estado al límite. Es caracterizado por la manera especial de las secuelas del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial, de manera que las personas pues no van a estar en óptimas condiciones mentales y sensibles después de una guerra mundial donde su realidad fue cruda. Este tipo de obras es registrado por video, es tomado a partir del videoarte, teniendo una fuerte influencia en el surrealismo, ya que trabaja lo orínico y a partir de la alucinación. Entonces ellos trabajan su cuerpo en vivo y en directo, o sea, sin algún tipo de miedo, sino que este es actos muy radicales hacia su cuerpo. Para algunas personas, este tipo de arte no lo llegaba a denominar como obra artística, sino que este era repudiada por las personas.